¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Muy bien. El Estado es la conformación de todos los pobladores de una determinada zona geográfica. La nación. La nación es aquella que es un Estado que tiene leyes y normas en las cuales se regula. Y gobierno. Gobierno es aquel mandante que dirige una nación. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Las diferencias es que la participación política significa de que existen personas con militancia que en función a una ideología discuten con otros de otra ideología. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Qué diferencias, similitudes hay entre participación política y democracia? Y democracia. Democracia, como su nombre lo indica en griego, demos, todos, cracia, poder de todos, es algo fundamental para que exista la participación política de todos los ciudadanos o estantes de una nación. ¿Cómo defines política? Política es el arte de explicar la ideología entre los seres humanos. Política es la confrontación de ideologías. ¿Y cuál es la diferencia entre política y lo político? Y lo político. Lo político es un hecho concreto. La política es la generación de ideas, de ideologías que están en función al beneficio de un país o de una nación. Y la otra, ¿qué elementos componen la cultura política? Elementos de la cultura política. La cultura política estaría ramificada en función a los pensamientos que cada uno tiene y a la marcación en esas ideologías. Por ejemplo, existen ideologías liberales, ideologías neoliberales, ideologías socialistas y en extremo ideologías comunistas. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos? Ciudadano es aquella persona que tiene obligaciones y derechos ante una nación. Y deberes del ciudadano. Los deberes del ciudadano son todos aquellos cumplimientos a las normas y disposiciones que emanan de un pueblo, de un gobierno central. Y esas son. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado es una comunidad social con organismos políticos, a lo que una nación es una organización política de un gobierno propio. Y un gobierno es el conjunto de personas y organizaciones que lo gobiernan. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es el acto de los ciudadanos indirectamente en ella. ¿Y democracia? La democracia es la decisión del pueblo para votar a un líder. ¿Cómo defines política? Política. La política es la ciencia de gobernar y hacer una organización social. ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política, como dije antes, es una ciencia de gobierno y lo político es la persona que lo ejerce. ¿Qué elementos componen la cultura política?
Los elementos que compone la cultura política son las acciones políticas, la práctica de estas y la teorización. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Perdón, al principio, ¿cómo era? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano? Los elementos que involucra el ser ciudadano son el respetar las leyes, el cuidar a la ciudad y trabajar entre ellas. ¿Y cómo definirías los derechos? Los derechos de un ciudadano son el derecho al voto, el derecho a la vida, el derecho a ser juzgado públicamente y otros más. ¿Y deberes del ciudadano? Los deberes del ciudadano implican luchar por su patria, cumplir con lo que dicen las leyes, hacer caso a la democracia y más.